Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este ciclo de charlas para la familia que organiza el Ayuntamiento de Murcia a través de la Concejalía de Educación. Mi nombre es Ivonne Pacheco, yo soy psicóloga educativa, trabajo en Hábitat Cultural y hoy pues vamos a estar hablando sobre técnicas de estudio y cómo crear hábitos saludables de estudio y enseñarles técnicas. La idea es un poco que los padres, esta es una charla dirigida a los padres, no es una charla técnica dirigida a desarrollar técnicas de estudio o hábitos saludables para el colegio, es una charla dirigida a los padres. Entonces la idea es un poco aprender, saber cuáles son las causas de por qué la gente no estudia o no tiene técnicas, en fin, todos esos factores, y establecer algunas pautas de buenos hábitos dirigidas a los padres, cómo fomentar en casa buenos hábitos de estudio. Es un poco la idea de esta charla. Digamos que ese es el objetivo. Buenas tardes. Entonces, empezamos haciéndonos una pregunta y es, ¿para qué estudiamos y por qué es importante adquirir buenos hábitos de estudio? Entonces, les he traído una historia que voy a leer y luego vamos a ir respondiendo algunas preguntas tomando en cuenta la historia de nuestro personaje. Nuestro personaje se llama Carlos y esta es su historia. Carlos es un estudiante de secundaria. Pasaba las tardes frente a sus libros, pero sin saber realmente qué hacer con ellos. Desde pequeño le habían dicho que estudiar era la clave para un futuro brillante, pero nadie le había enseñado cómo hacerlo. Su método era siempre el mismo: leer una y otra vez los textos hasta memorizarlos sin comprender del todo lo que decían. Esto le servía para aprobar exámenes, pero pronto olvidaba todo, que lo hacía sentirse frustrado y sin propósito. Sus maestros todos los años le hablaban de la importancia de prepararse para el futuro, pero Carlos no lograba imaginarse qué quería hacer o cómo podía encontrar sentido a lo que hacía. Cada día en clase era un ciclo repetitivo donde las palabras parecían flotar sin ningún peso real en su vida. En casa, la situación no era muy diferente. Sus padres le pedían que se esforzara más, pero Carlos no sabía cómo hacerlo de manera efectiva. Sentía que estaba atrapado en una carrera sin meta, memorizando fórmulas, fechas y conceptos que no lograba conectar con sus intereses o con su vida diaria. Esto lo llevaba a desmotivarse y a menudo prefería distraerse con su teléfono en lugar de enfrentar sus tareas, sin una guía clara ni herramientas para aprender de forma significativa. Carlos veía el estudio como una obligación tediosa y lejana de cualquier pasión o sueño. La idea de planear su futuro le parecía tan abstracta como los textos que memorizaba sin comprender. Bueno, es una historia ficticia, pero que bueno, nos va contextualizando un poco lo que queremos hacer. Entonces, antes de pasar a las técnicas y los hábitos saludables, primero vamos a explicar un poco qué es estudiar, qué son técnicas, qué son hábitos y todo eso. Vamos a hablar cortito, ¿vale? Decir que estudiar y aprendizaje están relacionados, pero no es lo mismo. Estudiar es algo más formal, es voluntario. O sea, yo estudio para algo, estudio para un examen, estudio para prepararme para ser ingeniero, o estudio para una oposición, estudio para sacarme el carnet de conducir. Es una situación de formalidad que requiere una acción de mi parte y luego requiere una estrategia para poder
leer, para poder evaluarme, para poder tomar notas. Es decir, yo tengo allí que hacer un acto de un ejercicio de voluntad, ¿no? Y tiene un objetivo, un propósito. Aprendizaje, el aprendizaje es un proceso cognitivo y yo puedo aprender de manera formal, digamos que yo estudio para poder aprender, ¿no? Pero yo puedo aprender sin estudiar, por ejemplo a través de la experiencia. La experiencia, me pasa algo muy feo y yo de ahí tuve un aprendizaje, pero fue un aprendizaje informal, no fue algo que yo me sentara y fue un instituto. Para estudiar vamos a un colegio, vamos a una universidad, o incluso puedo estudiar de manera autónoma en mi casa, pero con un rigor, ¿no? Esa sería un poco la diferencia. Entonces, yo me pregunto, y nos preguntamos, ¿qué tipo de estudiante es mi hijo? ¿Es activo? ¿Es un niño que está en clase y toma notas? ¿Está pendiente de lo que dice el profesor? ¿De los que se sienta delante y escucha atentamente? ¿O al contrario, es un niño pasivo, una niña, un niño pasivo, se sienta atrás, está viendo el profesor a la profesora, pero está pensando en otra cosa? ¿O mi niño es un niño esforzado y trabajador, o es más bien negligente y perezoso? Cuando llega a casa, ¿qué hace? ¿Repasa o al contrario, se pone a ver los videojuegos? Entonces, hacerse uno de esas preguntas, tanto como padres como hijos, si es el caso de los chicos que están viendo la charla o que verán la charla, hacerme esa pregunta, saber qué tipo de estudiante soy, me va a permitir a mí hacer primero un acto de introspección y saber qué necesito para poder avanzar en mis estudios. Si a lo mejor estoy sobrevalorando mis capacidades y en realidad necesito más estrategias, o lo contrario, me estoy infravalorando, en realidad sí que me esfuerzo y lo que tengo es que aprender a no exigirme tanto, hacerse como ese tipo de preguntas. Y luego nos preguntamos, ¿utilizo técnicas para estudiar o voy como, habéis visto la peli esta de Forrest Gump, la plumita? Yo utilizo una estrategia, yo voy o voy como la plumita esa de Forrest Gump, para allá y para acá. Voy un poco, tengo un examen y el día anterior me preparo el examen. O con tiempo me organizo, con tiempo me preparo, investigo. ¿Qué tipo de utilizo técnicas para estudiar? ¿Y cuáles son los hábitos de estudio? Que no es lo mismo. Las técnicas son estrategias. Hola, bienvenida, adelante. Mira, aquí hay puestos, sí. Hola. Las técnicas son estrategias que yo utilizo para estudiar. Y los hábitos son rutinas, son aprendizajes, son rutinas que yo utilizo para estudiar, pero son rutinas. Una rutina, todo el mundo tiene rutinas. Todo el mundo tiene rutinas para ir al colegio, para ir al trabajo. Los hábitos, tenemos hábitos para todo y los hábitos son buenos. Tenemos un hábito de levantarme, me levanto, me cepillo los dientes, me tomo el café, en fin. Y para estudiar también necesitamos hábitos. Yo llego del colegio y ¿qué hago? Dejo los zapatos en la mitad del salón, en medio del salón, la mochila la dejo en la entrada, en la puerta, y luego enseguida cojo el móvil y cojo la tablet o enciendo la televisión y me pongo a ver televisión. O al contrario, dejo la mochila en mi habitación, descanso, meriendo y luego cojo mis libros y me pongo a repasar lo que la profesora ha dicho, el profesor, la profesora ha dicho hoy, qué tipo de hábitos tengo. Entonces, ¿qué son hábitos y por qué son importantes? Los hábitos y las técnicas de estudio tienen mucha importancia. Uno, me permite a mí ser autónomo e independiente en el estudio. ¿Por qué? Porque muchas personas, los padres tienen que estar encima, diciéndole,
ya estudiaste, tienes que ir tienes examen mañana, ¿qué tienes que estudiar? Y entonces los padres están allí. No les gusta que los padres estén encima de ellos, pero al final no atienden y no saben lo que tienen que hacer. Entonces, ay, gracias, muy amable. Entonces, tener buenos hábitos y usar estrategias para estudiar me permite a mí desarrollar autonomía y ser independiente en mis estudios. Nosotros cuando estamos estudiando estamos en formación y los hábitos se aprenden desde que estamos pequeñitos. Entonces esta es una buena oportunidad para ir aprendiendo, porque a lo largo de la vida vamos a necesitar estas habilidades. Y evitan la procrastinación, ahora lo vamos a explicar, y reducen el estrés académico. Hace unas o dos charlas estuvimos hablando del estrés académico, es una realidad y es importante. Si no se aborda, si no se ataca, por decirlo de alguna forma, puede traer consecuencias negativas para el desempeño académico. Entonces, ¿qué es la procrastinación? Procrastinar, si no lo sabíais, es posponer o retrasar una tarea importante que tenemos que hacer, por ejemplo, un examen para la próxima semana, o el viernes tengo un examen, o tengo que entregar un trabajo. Entonces yo pospongo o retraso esa tarea en pos de otra actividad que me distraiga, que me relaja, que me produce placer y que me produce más alegría que esa tarea que yo estoy haciendo. Entonces, hay personas, aquí decir que hay personas que son procrastinadores de tiempo completo. Es decir, en general para todo en la vida, todo lo retrasan, o sea, todo lo dejan para después. Les cuesta mucho arrancar, les cuesta mucho empezar a hacer un trabajo, les cuesta mucho sentarse a estudiar. Entonces digamos que son en general procrastinadores de tiempo completo. Pero hay personas o estudiantes que procrastinan en ciertas asignaturas. ¿Por qué? Porque no les gusta esa asignatura o no les gusta en general el colegio, pero a lo mejor para otras actividades no lo son porque les gusta más. Entonces son procrastinadores de algo muy puntual. Por ejemplo, porque no me gusta la física, la matemática o la biología o cualquier otra actividad que no me guste, en general, educación física, lo que sea. Y luego también hay personas que les sucede que les encanta, son iniciadores, no, que les encanta empezar una actividad porque esa actividad les produce placer, alegría, esa adrenalina de comenzar una actividad nueva, pero luego no tienen la constancia o el trabajo duro y el esfuerzo que se requiere para terminar esa actividad. Entonces a lo mejor se meten en muchas actividades, se meten en ajedrez, o se meten en fútbol, en taekwondo o en inglés, o se meten en demasiadas actividades porque les gusta empezar, pero les gusta iniciar esa adrenalina del principio, de la emoción. Pero luego porque eso requiere un esfuerzo, estudiar y terminar algo requiere un esfuerzo, entonces, pero no lo terminan. Entonces les falta ese esfuerzo y esa constancia para poder terminarlo. Entonces digamos que eso es también una forma de procrastinar. ¿Por qué? Porque al final van retrasando el cumplimiento de esa tarea. Si yo me meto a hacer un curso de inglés, al principio me gustó, pero luego levantarme por la mañana o levantarme por la tarde, tan rico que estoy en el sofá y sobre todo ahora por la noche, que anochece temprano, que hace frío o que prefiero estar con mis amigos, entonces voy aplazando, no voy hoy, no voy el martes, no voy el jueves y cada vez más voy retrasando esa tarea. Entonces eso es una forma de procrastinar. ¿Qué sucede? Que al final pues se me van acumulando las tareas, se me van acumulando las actividades y eso me produce ansiedad. ¿Por qué? Y el rendimiento va disminuyendo. ¿Por qué? Porque veo que se me está viniendo el tiempo encima y no lo consigo. Hay expertos que dicen
que procrastinar es una forma de aliviar la tensión o el estrés. Yo a lo mejor estoy haciendo una actividad que es muy estresante, pues yo cojo el móvil o doy una vuelta o llamo a mis amigos, voy a la tienda, me tomo una Coca-Cola, en fin, no sé, busco una actividad relajante. El problema es que emplean muy poco tiempo en estudiar y demasiado tiempo en esa otra actividad secundaria. Como vemos, los descansos son importantes, muy importantes, y si son espaciados, mucho mejor. Pero estos descansos no pueden ser muy largos. Ahora, luego vamos a aprender una técnica de gestión del tiempo para poder aprender a distribuir el tiempo. Entonces, a lo mejor estudiaron 10 minutos, 15 minutos, y luego se ponen con el móvil, con las redes sociales y tal, y entonces ahí se tiran media hora, una hora y hasta 2 horas. Entonces, está bien relajar el estrés, a lo mejor cambiar un poco de actividad, pero que el tiempo sea más corto. ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo y me tiro 2 horas con el libro abierto y luego los padres entran y preguntan, ¿has estudiado? Pero si llevo 2 horas aquí sentado, pero llevas 10 minutos estudiando y las otras horas llevas con el móvil en las redes sociales. ¿Me equivoco o no? ¿Ah? ¿Más o menos? Los jóvenes que están aquí, más o menos, ¿no? Poquito. Muy bien, porque es así, así van los jóvenes. Muy bien, entonces, pero eso tiene solución, ¿vale? Entonces, la procrastinación tiene un ciclo. La procrastinación tiene un ciclo. Digamos que empieza aquí donde dice tienes una tarea, ¿no? Entonces, sí, vale, muchas gracias. Ay, qué detalle, muchas gracias, sí, ya se me ha ido pasando. Yo creo que el aire fresco, sí, es que estaba muy... Vale. Entonces, yo tengo una tarea, empezamos por aquí, en el sentido de las manecillas del reloj, y digo, tengo un examen de química para la otra semana. Y me siento. Ya me ha costado sentarme, pero he conseguido sentarme y abro el libro. Y ya una vez abro el libro, bueno, a los adolescentes, algunos en mi tierra es que tomamos café desde muy temprano, pero bueno, tomáis café, si no tomáis café, una galletita. Tengo fatiga, mamá, ¿me puedo comer una galletita? Y entonces ya te levantas, vas a la cocina y me como una galletita. ¿Eso qué significa? Significa que ya de entrada me doy cuenta que me siento incómodo, que esa tarea me está costando y que me está costando empezar, porque ya empiezo a darle vueltas. Entonces regreso de la cocina, vuelvo y me siento en mi sitio de estudio y me acuerdo que tengo que revisar mis correos. No lo había revisado antes, justo cuando vamos a empezar a estudiar, es cuando se acuerda de que tiene que revisarlo. Entonces revisa los correos y de ahí pues veo que tengo mensajes de WhatsApp. Entonces empiezo a revisar mis mensajes de WhatsApp, le echo un vistazo, de paso he visto un meme, de paso he visto un TikTok y tal, no sé qué, y ahí me tiro. Entonces vuelvo otra vez a estudiar. Me piden una información y estoy leyendo y de pronto me acuerdo que tengo que ver cuándo es que juega el Real Madrid y entonces me voy al Marca. Voy al Marca a ver el horario de los partidos. Dice, ahí me quedo un ratico porque veo otra historia, salta otra historia. O si no, estoy allí con el móvil, digo, me salta la información de las novedades de Zara y de Mango. Hay que verlas porque si no se acaban. Entonces, venga, un ratico, no pasa nada. O de pronto digo, oye, ¿dónde está Singapur? Voy a entrar al Google Earth, a ver dónde está, porque me he acordado que no sé dónde está Singapur. Y entonces, y ahí voy continuando, y ahí me voy distrayendo. El móvil es una trampa mortal. Entrar a las redes sociales es gratificación instantánea. Yo no sé si habéis visto, a mí me gusta la cocina y me gustan los vídeos de cocina, y hay unos vídeos que son desagradables y molestos, que se escuchan todos los ruidos, que pican, cortan, entonces todos esos ruidos se nota, o sea, es como que una moda y es lo más molesto del mundo. Pues resulta que eso hace
que la atención sea muy bajita. O sea, están entrenando poca atención. Cuando la gente lo que tiene que intentar entrenar es aguantar mayor tiempo posible la atención sostenida, eso te está dando un entrenamiento contrario. Entonces, como mensajes, como estímulos constantes. Entonces, eso es desesperante y es un mal entrenamiento. Me apetece otro café y al final no hago lo que tengo que hacer. ¿Qué sucede? Que pongo música, me voy a Spotify, el YouTube y estoy siempre haciendo otras actividades que no debería hacer. ¿Por qué? Porque mi deber era ponerme a estudiar. Claro, entonces se pasan las 2 horas, las 3 horas en la habitación y me doy cuenta que no he hecho absolutamente nada, me siento culpable, dudo de mí mismo y se ha pasado el día y no he hecho nada, absolutamente nada. Me presento al examen y me va mal, me deprimo, me pongo triste, me pongo ansioso y entonces digamos que es un ciclo, me siento mal, me siento con la energía baja, no estudio y entonces un problema acarrea al otro. Entonces pues eso tiene unas causas, una de ellas, hay muchas, ¿no? Pero yo voy a enumerar algunas. ¿Por qué procrastinamos? ¿Qué es lo que pasa? Dice, bueno, una de ellas es miedo a fracasar. ¿Por qué? Porque esa actividad nos cuesta muchísimo, es una actividad difícil, complicada y no quiero suspender. Entonces me da miedo fracasar. O al contrario, soy muy perfeccionista o tengo unos padres muy perfeccionistas, unos padres muy exigentes y me bloqueo. Y siento que por mucho que yo lo intente no lo voy a conseguir y es demasiado. La tabla periódica, eso no hay quien se lo aprenda. Las tablas de multiplicar, qué difícil. Entonces todo se me hace como cuesta arriba. A lo mejor simplemente me falta interés o no tengo ninguna motivación. No me gusta absolutamente nada el colegio, no me gusta esa asignatura, el profesor me tiene manía, mis compañeros son desagradables, o sea, no tengo ningún interés, es posible. Entonces allí habría que mirar qué es lo que está pasando, porque si no es una cuestión de la asignatura, sino que es algo más en general de la vida, que no encuentre un poco el sentido de todo, entonces hay que empezar como a replantearse algunas cosas. También puede suceder que me siento abrumada por el examen, tengo la tabla periódica, me la tengo que aprender, no he hecho los deberes, no me lo he aprendido como el profesor ha dicho y al final la tengo allí y tengo el examen dentro de una semana y me tengo que aprender la tabla periódica, ¿por dónde empiezo? Entonces eso me da una sensación de que no voy a poder y entonces simplemente voy retrasando. Una mala gestión del tiempo, por todo lo que hemos dicho, y al final dedico más tiempo a esas otras cosas que no son importantes o a veces sucede que me dedico mucho tiempo a asignaturas que son fáciles para mí, porque a lo mejor hay una asignatura que para mí se me da muy bien, como se me da muy bien, esa le dedico mucho tiempo. Entonces ahora no sé si en esta o si el próximo jueves, que no lo he dicho, pero el próximo jueves vamos a continuar con esta charla, vamos a hablar de técnicas de atención y concentración, que va muy enlazado con este tipo de, con esta de hábitos de estudio. Y luego pensar que si somos padres y tenemos hijos que estamos notando que efectivamente son procrastinadores, no es pereza de ellos. Casi siempre hay una razón por la cual la persona va postergando el cumplimiento de una tarea. Entonces nosotros como padres tenemos que observar a nuestro hijo, mirar, saber cuáles son las causas por las cuales esta persona, este niño, esta niña no está abordando sus estudios, no está terminando las tareas y entonces actuar. ¿Cómo detenerlo? Entonces, identificamos el problema, vamos a las causas y miramos. Si es por un problema de gestión del tiempo, entonces utilizar una técnica de gestión del tiempo. Si a lo mejor es porque soy como padre demasiado exigente, pues entonces
empezar a modificar mi relación con mi hijo y mejorar la comunicación, en fin, como buscar cuál es la causa del problema de por qué mi hijo o mi hija está procrastinando en los estudios y entonces actuar. Y luego diseñar un plan y actuar. Hay varias fórmulas, esto es un resumen porque lo vamos a mirar en la segunda parte de esta charla. Pero bueno, básicamente sería, si tengo un examen, pues tengo que dividir la tarea. No me voy a empollar toda la lección de química, todo el mes entero que el profesor ha dado en química, la noche anterior. Porque, entre otras cosas, el cerebro necesita dormir para que el aprendizaje se consolide, ahora lo miraremos. Entonces yo tengo que dividir las tareas por partes pequeñas y hacer como microaprendizajes. Utilizar una agenda para llevar el control, saber qué día tengo que hacer un examen, qué día tengo que presentar este trabajo y organizarme. Ya sea una agenda en papel o tenerla en la pared o incluso, si te gusta, pues tenerla digital. Y te va diciendo y te va recordando las actividades que tienes que hacer. Y luego priorizar. A lo mejor tengo algo urgente que entregar esta tarde, pues por supuesto me le dedico a ese trabajo que tengo que entregar y que tengo hasta las 12 de la noche para entregarlo. Pero a lo mejor tengo dentro de 2 días un examen y dentro de una semana tengo el siguiente examen. Pues entonces yo voy priorizando. O a lo mejor en la misma semana tengo 2 exámenes, pero un examen para mí es más fácil y el otro es más difícil. Pues entonces empezar por el más difícil. Eso también tiene que ver, depende un poco de cuánto me cueste a mí empezar los estudios, pero eso va a ser para el jueves. Y luego aprender a utilizar técnicas y estrategias de estudio. Simplemente decir, ya hemos hablado de la diferencia entre estudio y aprendizaje. El aprendizaje sucede en el cerebro, está aquí donde sucede el aprendizaje. Pero nosotros no somos como cerebros andantes, ¿no? Nosotros estamos en relación con el medio. Entonces digamos que para que nuestros hijos puedan aprender de manera correcta hay que entender que estamos en relación con el medio. Entonces un buen aprendizaje depende también de la edad en la que están los niños, de su desarrollo. No es lo mismo enseñarle a un niño pequeño, o sea, hay que saber el momento evolutivo en el que está. Enseñar a un niño pequeño de infantil, a un niño de primaria o a un niño de secundaria. Saber en el momento en que está para poder hacerle exigencias a un niño pequeñito, no se le puede exigir que cumpla con su horario de su agenda, porque es un niño de infantil que apenas están aprendiendo. Los padres están más pendientes de la agenda que nosotros, que ellos, por supuesto, aunque hay niños de 5 años que son muy organizados, pero son pequeñitos. Pero ya una estudiante, un adolescente de secundaria, ya tiene que tener esa autonomía y saber utilizar su agenda. La familia es importante, ¿por qué? Porque la familia le va a permitir tener un ambiente tranquilo en el que el niño se puede desarrollar. Y la comunicación, como lo hemos hablado en todos estos talleres, una buena comunicación con nuestros hijos. ¿Para qué? Para que él crezca de manera tranquila. O sea, si el cerebro está estresado, el cerebro no va a aprender de manera correcta. El cerebro va aprendiendo cuando él tiene tranquilidad, alegría, aprende mucho mejor. El estado físico, hay niños que están demasiado, no sé si decir flojitos, que siempre les duele todo, que siempre están muy cansados, que siempre están agotados. A lo mejor es porque no están comiendo bien. A lo mejor exceso de azúcares, demasiadas chucherías, demasiados refrescos azucarados. Entonces, el estado físico es importante, que hagan ejercicio. Una forma de que los niños liberen el estrés es a través del ejercicio físico. Si están todo el día tirados en el sofá, eso lo único que va a hacer es que las energías se queden allí. Mientras cuando se van a hacer deporte, los niños se desahogan y vienen diferentes, porque a nivel cerebral se estimulan la dopamina, las endorfinas, que son hormonas de la felicidad. Vamos a avanzar y decir simplemente en el tema de la memoria que el aprendizaje y la memoria van unidos.
memorizar es adquirir, almacenar y recuperar información, y que es la fuente de nuestra existencia. O sea, si nosotros no tenemos memoria, nosotros somos nuestra memoria. Si no tenemos memoria, ¿qué somos? Que no hay un tipo de memoria, hay distintos tipos de memoria. Cuando vayamos a utilizar las técnicas de estudio, tenemos que saber esta diferencia. Y luego, pues, que antes se pensaba que la memoria estaba en un solo lado, no, que son distintas redes neuronales y que son como sistemas interconectados. Para que la memoria se puede mejorar ejercitándola, pero que también se deteriora con la edad, se deteriora por tristeza, por depresión y también por pereza mental. Voy a pasarme esto porque quiero avanzar un poquito y quiero llegar aquí. Entonces, decirles que hay una cosa que se llama la curva del olvido de Ebbinghaus. Resulta que este hombre hizo unos experimentos consigo mismo y encontró, bueno, y luego se han seguido haciendo estudios, y luego encontró una cosa interesante, y es que imaginémonos que estamos atendiendo a clase. Estamos allí, la profesora está explicando un tema y yo me voy para la casa. Pues resulta que él encontró que al principio tenemos, si el aprendizaje, o sea, si hemos prestado atención, porque si no hemos prestado atención y estuvimos de manera superficial, no vamos a recordar nada. Pero suponiendo que hemos estado en clase y hemos prestado atención, nosotros tenemos como el 100% de la información en la cabeza, pero resulta que al día siguiente, pasada 24 horas sin haber repasado, olvidamos el 50% de la información. Y luego, 48 horas después, solo recordaremos el 30% de la información si no repasamos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay varias cositas. Una es que esto, digamos que esto fue como una teoría que fue como agregándosele cosas. Que para poder combatir la curva del olvido había que repasar, pero que estos repasos tenían que ser espaciados en el tiempo. Entonces, si yo escuché la lección hoy y tengo un examen para la próxima semana, pues yo repaso dentro de 2 días. Luego dentro de 4 días, luego dentro de una semana, yo tomo nota y hago resúmenes y repaso esos resúmenes. Y de esa manera yo voy reteniendo la información. Y así no se me va a olvidar la información. Pero a lo mejor yo estudio un examen y me quedo con eso. Pero yo decía, no, sí, ya yo estudié hace una semana, pero todavía queda una semana más para el examen. Entonces lo más probable es que eso que ha estudiado se le vaya a olvidar. Entonces lo mejor es tener como un resumen, notas, ahora lo vamos a ver, y ir repasando, pero no repasar todo el día antes, sino ir repasando separadamente, espaciadamente es la palabra. Luego aquí hay una fórmula que la R es de retención de la información, que es igual al tiempo por la intensidad del aprendizaje. Entonces, estas dos curvas lo que quiere decir es que cuando la persona estudia, pero la información es superficial, va a olvidar muy rápido, pero cuando la intensidad del recuerdo es muy fuerte, por ejemplo, cuando es un evento estresante o traumático, la persona lo va a recordar mejor por la intensidad del recuerdo. Lo va a recordar, desafortunadamente. Pero también sucede en lo contrario. Cuando tú en clase a lo mejor, esa profesora o a ti te gustó muchísimo, te dice, uff, me encantó, flechazo con el tema que está explicando la profesora, porque me gusta muchísimo. Si hay esa emoción, probablemente que se recuerde también mejor. Es decir, funciona para lo negativo, pero también para lo positivo. Esto ya lo hemos dicho. Y bueno, decir un poco, bueno, y ahora entonces, ay madre mía, tengo más temas acumulados que un camión de mudanza. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Dice, bueno, puedo pedirle a Dios
que todo, a mi Diosito, que todo lo que ya haya estudiado salga, y te juro que me desconectaré de TikTok por una semana entera. Vamos a ver. O combatir la curva del olvido con técnicas de estudio, con aprendizaje espaciado, memorizando a través de visualizaciones o a través de la asociación, ahora lo vamos a aprender, con microaprendizajes, utilizando diagramas, mapas, recuperación activa, haciendo ejercicio, es decir, con un estudio activo. Y bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de no tener hábitos de estudio? Y os voy a contar una pequeñita historia. Dame un segundito, que está por aquí. Está aquí. Esta. A ver. Esta es la historia de Laura y Amelia, ¿no? Dice, Laura y Amelia eran compañeras de clase, pero sus vidas escolares eran completamente diferentes. Laura tenía hábitos de estudio bien establecidos, dedicaba 1 hora diaria a repasar lo aprendido, usaba una agenda para planificar sus tareas y siempre encontraba tiempo para descansar y jugar. Esto le permitía llegar a clase con confianza, participar activamente y mantener un rendimiento constante. Además, se sentía tranquila y feliz porque podía disfrutar de sus hobbies sin el peso del estrés. Por otro lado, Amelia solía dejar las tareas para el último momento y estudiaba la noche anterior a los exámenes, agotada y sin entender bien los temas. Su desorganización hacía que invirtiera muchas horas al estudio con resultados muy pobres y restándole tiempo para el ocio y disfrutar con sus amigos. También le hacía olvidar trabajos importantes y constantemente se sentía ansiosa y enfadada por no cumplir con las expectativas. Mientras Laura veía el estudio como una herramienta para crecer, Amelia lo percibía como una carga que la desgastaba. La diferencia no estaba en su capacidad, sino en los hábitos que cada una había construido. Bueno, creo un poco mi idea era transmitirle la importancia y la relevancia de tener buenos hábitos de estudio y técnicas de estudio y cuáles serían las consecuencias. Y vamos a la segunda parte, sería crear un buen espacio de estudio, no estudiar en el salón con la televisión puesta, la música puesta, todo el mundo pasando. No, tienes que reservar un estudio, un rincón sereno. Si a lo mejor compartes habitación con tus hermanos, pues hacer un acuerdo entre ellos para hacer silencio cuando estamos estudiando y que haya un ambiente académico en la casa. Entonces, que por las tardes nos dedicamos a estudiar. Entonces, que ese espacio de 2 o 3 horas que nos dediquemos a estudiar sea tranquilo, que tenga buena iluminación, que no haga demasiado calor ni demasiado frío y que no haya distracciones, la música, el móvil. Mis hijos en sus habitaciones no pueden tener móviles. Cuando van a estudiar, el móvil fuera, porque el móvil es una trampa mortal. Una vez lo tengas ahí, empiezan a saltar las comunicaciones, los mensajes, y te sientas, miras una y te quedas 1 hora. Entonces el móvil fuera, con su mesa y su silla. Eso es la manera más correcta. Luego hay que planificar. ¿Cómo planifico? Tengo que ponerme un horario realista. Yo no voy a decir, voy a estudiar 4 horas, porque 4 horas es demasiado, al final terminas agotado. 2 horas es más realista. Si haces un estudio espaciado, lógicamente si no has hecho nada y tienes un examen al día siguiente, pues te toca empollarte la lección. Pero si lo haces bien y todos los días te dedicas 2 horas únicamente a estudiar, es un buen tiempo de estudio. Y buscarse un horario motivador y luego con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, no va a decir, me lo voy a estudiar todo, ya tengo tiempo suficiente para estudiar y entonces lo dejo para los 2 últimos días, ¿no? Es decir, yo tengo que entregar un trabajo para dentro de 1 mes, tengo que entregar el TFG para dentro de 3 meses, entonces me voy poniendo plazos.
tengo que entregar una maqueta del sistema solar para dentro de 15 días. Entonces, organizarme, irme organizando y poner un horario motivador, es decir, que me gusta. A mí, por ejemplo, me gusta descansar un poquito. Entonces, yo descanso, permitir ese descanso y luego ponerme a trabajar. Yo prefiero trabajar un poco por la noche, porque yo soy una persona que por la noche estoy más activada. Bueno, pues ya está. Yo prefiero estudiar por las mañanas a nivel personal porque es cuando estoy más activada, pero yo conozco personas que por las noches rinden más. Bueno, ya está, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo por la noche estoy dormida, no me entra nada. Y entonces prefiero estudiar por las mañanas. Cada quien busca una buena posición, nada de estar encorvado o mirar con el pie encima o tirado en el sofá, acostado, no, sentado en una silla, erguido, sentado, no pegarse el libro en la cara o pegarla, no. Una buena distancia, mantener la espalda recta porque luego cogen malas posturas y luego están con dolores en el cuello, con dolores en la espalda. Entonces, mantener una buena postura y una buena alimentación. ¿Cómo organizo una tarde de estudio? Entonces, lo primero que tengo que hacer es prestar atención en clase, prestar atención a lo que el profesor ha dicho, tomar nota, ahora lo vemos. El aprendizaje, hemos dicho que el aprendizaje es activo. En mi tierra se dice no entra por ósmosis, ¿no? ¿Estudiaste por ósmosis? No sé si aquí se dice. Es que para poder estudiar y aprender yo tengo que actuar, tengo que ponerme manos a la obra. Esto no me entra así. Hay una escena Matrix de las primeras, no sé si seguís la historia, pero está Neo y Trinity en una azotea y tienen que escaparse y entonces no hay forma y llega un helicóptero y Neo le dice, ¿sabes volar el helicóptero? Y ella no tenía ni idea y le mandan la instrucción, porque se la mandan, y ella dice, sí. Y dice, qué maravilla. Así quisiéramos todos aprender, ¿verdad? Pero no, en la vida real nosotros tenemos que sentarnos, repetir, memorizar, estudiar, hacer esquemas, porque implica una acción. Entonces, descomponemos el material en temas diarios y dedicando 1 o 2 horas al día. Hombre, si son niños muy pequeñitos, a lo mejor 2 horas es demasiado. Pero ir aumentando el tiempo en la medida en que el niño va creciendo. Segundo, usar algún método de estudio para enfocarme en la tarea. Hay una técnica que os voy a explicar ahora que se llama la técnica Pomodoro, que es una técnica de gestión del tiempo. Entonces, enseñar, o sea, los hábitos se enseñan. Nadie nace aprendiendo las cosas. Entonces, si yo no sé algo, pues yo lo aprendo. Entonces, si mi problema es que no sé cómo gestionarlo, pues utilizo una técnica. Y luego, repasar al final de cada día lo que hemos aprendido en el colegio. Esa es la mejor forma. ¿Por qué? Porque cuando llegues al final de curso o cuando te toque hacer el examen, va a ser mucho más fácil porque toda esa información ya te la has aprendido, lo único que tienes que hacer es repasarla. Y luego dedicarte un día antes del examen a repasar todo lo que has aprendido. Resulta que hay muchas personas que estudian toda la noche, luego se toman un café, se duchan y se van a presentar y se presentan al examen. Y eso es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos consolidar esa información y el cerebro por la noche hace una cosa que es consolidar la memoria a corto plazo, todo eso que hemos nosotros aprendido a lo largo del día, durante la noche y cuando dormimos, ahora lo vamos a ver, creo que es la que viene ahora, cuando dormimos es cuando esa información pasa a la memoria a largo plazo, pero tenemos que dormir. Entonces, esto sería como un ciclo de sueño. A lo largo del día tenemos 4 o 5 ciclos de sueño, en un sueño normal de 8 horas, lógicamente si duermes menos tienes menos ciclos, y digamos que pasamos por 4 fases. Entonces, la primera fase, estoy recién dormido, que sería un sueño ligero. En la fase 1 y en la última fase es cuando solemos despertarnos más fácil. Luego vendría el sueño principal, ahí ya estamos en un sueño profundo. Luego sería, sueño principal, y luego en la fase 3 sería el sueño profundo. Y es aquí donde el cuerpo se repara y el cerebro se repara. Y
este sería como el sueño reparador. A lo mejor si duermes muy poco, el cuerpo y el cerebro no alcanza a llegar a esta fase. Entonces no alcanzas a dormir y a descansar lo suficiente. Tú dices como que he dormido pero no me siento que me he reparado, ¿no? El famoso sueño reparador. Porque el ciclo o has dormido muy poco o te has levantado muchas veces durante la noche o no has dormido nada. Entonces el cerebro necesita pasar por todas estas fases y llegar a este sueño profundo para poder consolidar ese aprendizaje. Entonces, lo mejor es dormir. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que tú por la noche, antes de acostarte, cojas tu resumen, le des un repaso, lo leas o se lo digas a alguien, cierres el ordenador, cierres los libros y te vayas a acostar para que la memoria se consolide. Esa es la mejor estrategia. Y luego, vamos a pasar esta y tal. Entonces, la mejor estrategia para gestionar el tiempo es establecer metas diarias todos los días. Voy a hacer una página, si me pidieron un trabajo para la próxima semana, todos los días voy a hacer una página. Todos los días una página, o todos los días 2 páginas. O hoy hago la introducción. Me voy a dedicar a la introducción 3 o 4 días. Dentro de 3 o 4 días me dedico a la conclusión. Y así. Y voy repasando, estableciéndome metas diarias. Desconectarme, luego priorizar qué es lo más importante, qué es lo más urgente. A lo mejor hay cosas que necesito hacer para mañana, pues las entrego. Y luego hacer un descanso, desconectar. Tómate un descanso no planeado, salgo, doy un paseo, pero levantarte del puesto, ¿no? Entonces, mamá, voy a descansar, dame el móvil. No, eso no es descansar. Desconectar completamente, salir a la calle, dar un paseo, caminar por la calle, respirar profundo, si te gusta hacer ejercicio, tal, y desconecta. Y luego evitar las distracciones y limitar el tiempo. Vamos a ver. Entonces, vamos a ir ahora a los métodos. Hay muchos métodos de estudio. Yo les he traído 2 o 3 y uno de gestión del tiempo y ahora veremos. Todavía vamos bien de tiempo. Este es un método de estudio que se llama PQRST, que es el que se suelen usar para los opositores, utilizan mucho este método. Es una técnica para la comprensión y la retención. Entonces, sería previsualizar la información. O sea, vamos a imaginarnos que yo tengo un examen para la próxima semana y tengo el material. Entonces, yo cojo el material y lo leo todo, superficialmente, no me voy a entrar en detalle. Leo los títulos, leo los subtítulos, las anotaciones, leo a lo mejor la introducción, leo las conclusiones, doy como una lectura general. Luego me hago preguntas, por ejemplo, oye, ¿qué es el método de estudio PQRST? Y lo busco. Oye, pero ¿qué es un método de estudio? ¿Qué es un método? ¿Qué es estudiar? ¿Qué es una técnica? ¿Comprensión? ¿Esto cómo es? Entonces me voy haciendo preguntas y las voy anotando. Y luego vuelvo, releo la información. Cuando yo relea la información, voy a tomar en cuenta las preguntas que me hice. Entonces, a medida que voy leyendo, voy encontrando respuesta a esas preguntas. Entonces, si me pregunté, yo dije, ¿qué es un método de estudio? Ah, un método de estudio es una técnica, y entonces yo misma me voy respondiendo. Luego, doy un repaso general de toda la información que hice y me evalúo. Me hago preguntas. Eso es un método, eso es una forma. El otro método, que es un método que yo he utilizado mucho, que es el método Feynman. Richard Feynman, el premio Nobel de Física, era un profesor muy querido en Estados Unidos por sus alumnos. Y una de las cosas que sorprendía era que él enseñaba física en las grandes universidades en Estados Unidos, y eso era un tema complicadísimo, y resulta que los estudiantes iban felices y aprobaban y entendían. Y mucha gente y otros profesores preguntan, pero
¿Cómo les enseñas tú? ¿Qué haces tú para que estos estudiantes aprendan? Entonces, él enseñaba un poco cuál era su método. Uno es seleccionar el tema. Tú escoges el tema, el que sea, no sé, vamos a decir cualquier cosa, el sistema solar. Y yo voy a desarrollar en papel, en lápiz y papel, a mano, con un lenguaje sencillo, lo escribo todo lo que yo me acuerdo y sé del sistema solar, lo escribo. Y luego me lo explico a mí misma en voz alta, me lo digo en voz alta, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, lo otro. O se lo puedo explicar a alguien, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, y le explico. Es esto, 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 y se lo explico en voz alta. Luego me doy cuenta, cuando yo lo estoy explicando, que probablemente, y pasa, no he dicho todo, porque me han quedado cosas por fuera. Entonces tomo nota de lo que me hace falta y completo esa información que tengo por escrito. Una vez lo completo, lo reescribo y me lo vuelvo a explicar a mí misma. Cuando yo soy capaz de explicármelo a mí mismo o explicárselo a otra persona con mis propias palabras y soy capaz de poner ejemplos, quiere decir que he comprendido la información. Si yo, cuando te lo estoy explicando a ti, me equivoco, me doy cuenta que no he comprendido los conceptos, no los tengo claros, o sea, cuando yo no soy capaz de explicarlo con mis propias palabras, es porque necesito volver a estudiar esos temas que tengo. Entonces eso se llama el método Feynman. La otra técnica se llama, esta es una técnica de gestión del tiempo, que también la uso bastante, aunque la utilizo con más tiempo, porque el tiempo normalmente son 25 minutos, pero yo necesito un poquito más por los temas que estoy estudiando, pero es verdad que es muy efectiva. Entonces yo digo que yo tengo que estudiar para mañana, me mandaron un trabajo, entonces yo no tengo por qué sentarme 2 horas a estudiar. Si a mí me cuesta, pues yo cojo se llama Pomodoro porque él, que fue el que lo inventó, usaba estos relojes, un temporizador en forma de tomate pomodoro, por eso se llama la técnica Pomodoro. Yo coloco el temporizador por 25 minutos y durante 25 minutos, si 25 es mucho, podemos reducirlo, 10, 15, 20 minutos. Hay personas que 25 minutos es mucho tiempo y hay personas que 25 minutos es muy poco, porque tienen más capacidad de atención y de enfocarse. Entonces, yo digamos que 25, pongo los 25 minutos, yo durante ese tiempo me centro a estudiar únicamente, o sea, intento no distraerme con nada, y luego cuando suena el temporizador, yo descanso durante 5 minutos, me levanto de la silla y hago algo completamente diferente, pero 5 minutos, lo que yo quiera hacer. Y luego vuelvo otra vez, pongo mi temporizador durante 25 minutos y luego descanso así. Y entonces sería algo más o menos así, ¿no? Digamos que 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos, 5. Cuando complete un ciclo, y entonces descanso 15 minutos. ¿Vale? Esto puedo disminuir el tiempo o aumentar el tiempo. Y cada vez más lo que hago es que aumento el tiempo de descanso. Esto tiene también su truco, tengo que escoger la tarea y dividirla en partes. ¿Por qué? Porque yo no puedo sentarme a estudiar todo en 25 minutos. Puedo ir segmentando por tiempo. Entonces, durante estos 25 minutos voy a estudiarme este tema. Descanso, durante estos otros 25, este otro tema. Y así es una forma de gestionar el tiempo. Es muy efectivo, yo lo he utilizado y la verdad es que está muy bien. Y además se usa en las empresas. Es una técnica de gestión de tiempo en las empresas. En las empresas las personas a lo mejor se pueden hacer muchísimas cosas y el rendimiento va bajando. Entonces eso es una técnica empresarial también. Y luego esta que es un poco disparatada, alguna vez la he usado, honestamente yo no la he usado, pero sí conozco gente que la utiliza. Es una estrategia mnemotécnica, porque tú puedes memorizar de distintas formas. Tú puedes repitiendo, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, pero también puedes asociar. Entonces, esta sería
imaginémonos que tengo que hacer la lista, mi madre me ha mandado a hacer la compra, y tengo que comprar manzanas, zumo de naranja, huevos, pan y queso. Tengo que ir al súper a comprar esas 5 cosas, pero tengo una memoria fatal y entonces, ¿yo qué hago? Yo visualizo. Entonces acá me visualizo en algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que os puse. Yo selecciono un lugar familiar, mi casa. Yo dije, mi casa es familiar y para poder recordar, porque a mí me cuesta aprenderme esto así, decir manzana, casa, eso. Entonces yo selecciono un lugar, mi casa. Luego hago un recorrido mental desde la entrada de mi casa hasta la cocina o hasta el patio, hasta lo que queramos. Y luego recorro mentalmente el lugar. Entonces, para recordar la información, me imagino que voy caminando de nuevo a través de ese lugar, viendo las cosas que quiero. Entonces, por ejemplo, sería algo así como, y está la imagen allí. La entrada, me imagino una montaña de manzanas bloqueando la puerta. Hay gente que es muy visual y este tipo de información de memorizar por asociación les viene bien. Yo utilizo otras formas, pero conozco gente que utiliza ese tipo de visualización y les funciona. Imagino una montaña de manzanas bloqueando la puerta. En la sala un río de zumo de naranja que va fluyendo por el suelo. Y luego unos huevos flotando por el río y una barra de pan gigante que es el sofá. El sofá es la barra de pan. Y luego el refrigerador es un gran bloque de queso que brilla como oro. Hay gente que es muy creativa y prefieren memorizarlo asociando un número con un color, asociando un número con algo que le parece familiar, y es una forma divertida y creativa de memorizarlo. Y vas por la calle y vas imaginando tu casa un poco surrealista y luego te acuerdas. ¿Qué era lo que me mandaba? Entonces, espérate, el zumo de naranja por el suelo, las manzanas bloqueando la puerta, la barra de pan, el sofá. Y bueno, es una estrategia mnemotécnica. Luego, hay una forma de tomar notas en clase que digamos que sigue como este recorrido, que es agrupando los temas, imagen subrayando los temas importantes, haciendo esquemas y luego al final de la clase haciendo un resumen, ¿no? Pero quería pasar a este tema, que la parte visual, ¿no? Que hay otras formas de tomar notas en clase, que es a través de las ayudas visuales. Entonces yo, por ejemplo, voy a explicar uno, pero voy a decir todas las opciones. Están las viñetas, ¿no? Para cuando tenga que enumerar. Yo he visto los cuadernos de los niños y es que los niños todavía no saben poner viñetitas, poner números, enumerar, ¿no? Que van copiando absolutamente todo como si fuera un texto. Entonces enseñar que existen los mapas mentales, los mapas conceptuales, los diagramas, las líneas de tiempo, las tablas, las imágenes descriptivas. Voy a mostrarle, por ejemplo, un ejemplo. Esto sería una biografía de Yasser, un ejemplo de Yasser Arafat, y esto es un texto. Entonces, pero esto es demasiado texto. Yo puedo, en vez de esto, utilizo una cronología y utilizo para aprenderme, porque me la van a preguntar, pero aprenderme todo eso con esa cantidad de texto, entonces yo utilizo este tipo de técnica. La cronología para aprenderse las biografías son muy útiles y le puedo agregar imágenes y así muchísimo mejor. Por ejemplo, resulta que me tengo que aprender cuáles son los estilos de aprendizaje para mi clase de psicología y esto es demasiado texto. Entonces yo prefiero utilizar un mapa mental, que visualmente es mucho más agradable y yo le puedo agregar información, los colores son mucho más llamativos, trabajo la sorpresa y entonces es mucho más agradable. Y luego, que es a donde yo quería llegar y con esto voy a terminar, que es el tema de los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales yo los he utilizado durante toda mi etapa universitaria, desde que lo conocí, fue un flechazo. Lo utilizo como herramienta de presentación, pero también lo utilizo para tomar apuntes y para
como enseñanza, como aprendizaje, las dos cosas. Y son muy útiles. Los desarrolló este hombre que se llama Joseph Noah, y él se basó, para los que son pedagogos, los que están aquí, pues en el aprendizaje significativo de Ausubel. Y está basado en el constructivismo del aprendizaje activo y todo esto. Entonces, esto es un ejemplo de un mapa conceptual, pero, por ejemplo, si yo tengo toda esta información y yo prefiero esta información utilizarla y organizarla en un mapa conceptual. Es la misma información de manera esquemática, pero no es un mapa mental. Los mapas conceptuales, ahora lo voy a explicar, están los conceptos, perdonadme que utilice las manos, están los conceptos y luego están las palabras enlaces. Los conceptos unidos por las palabras enlaces forman proposiciones y eso es un mapa conceptual. El anterior era un mapa mental. Los mapas mentales no tienen una jerarquía, sino que son como especie de una lluvia de ideas visuales, ¿no? Tú colocas la información y vas colocando pues las ideas alrededor, pero no tienen que tener un orden jerárquico. El mapa conceptual sí. Ahora los voy a enseñar brevemente a elaborarlo. Yo animo a que lo intentéis y los que están viendo, los que vean este vídeo, a que utilicéis mapas conceptuales, que son una herramienta muy útil, son formas visuales de organizar el conocimiento y es muy útil. Entonces, para construirlo, voy a avanzar aquí un momentico. Yo tengo que, lo primero, un mapa jerárquico, los mapas conceptuales son jerárquicos. Yo tengo que empezar por, a ver si lo veo aquí, aquí. Primero hay un concepto que es el concepto más importante que se llama supraordinado, que digamos que es el concepto que engloba todos los conceptos, ¿no? El concepto principal. Luego está unos conceptos subordinados que serían como la siguiente línea y los que están al lado serían los conceptos coordinados. Y todo va desde lo general hasta lo particular. Y luego yo utilizo estas flechas y utilizo las cajas. Los conceptos van en cajita, ¿vale? Y las palabras enlaces no van en cajita. Y yo tengo que utilizar siempre, no se utilizan frases, sino conceptos, ni siquiera verbos, sino conceptos. Frases tienen que ser muy, muy corticas y si no hay otra forma de expresar la información. Y la idea es que yo cree como especie de unas proposiciones, de unas unidades semánticas, ¿no? En este caso, esto es la explicación de qué es un mapa conceptual con un mapa conceptual. Es una forma de representar, se utilizan para representar información gráficamente. Sus elementos son conceptos, palabras enlaces, proposiciones, que son dos o más conceptos unidos por palabras enlaces. Entonces es visualmente mucho más agradable, pero también es una forma activa de aprender. ¿Por qué? Para yo poder hacer un mapa conceptual, yo tengo que primero seleccionar los conceptos, tengo que haber entendido, tengo que repetirlo, tengo que volver a hacerlo. Entonces es una forma activa de aprender. Por ejemplo, yo he hecho muchísimos mapas conceptuales a nivel personal para estudiar. Utilizo, a veces los hago en lápiz y papel para tomar nota, pero me gusta mucho el CMAP Tool, que es una herramienta, bueno, es digital y está muy bien. Lo hice con CMAP Tool, es un mapa conceptual sobre memoria y los tipos de memoria. Esto lo hice para mi clase de memoria en la universidad. Y se lo pasé a mis compañeros, todavía me encuentro compañeros que dicen, oye, tu mapa conceptual que me sirve, porque luego cuando hemos dicho que tenemos que repasar un día antes, en vez de coger todo el mamotreto otra vez para repasarlo, yo simplemente cojo mi mapa conceptual y le doy un repaso el día antes o la noche antes y me acuesto a dormir para que la memoria se consolide. Entonces esto es una buena forma de resumir. Y bueno, pues decirles que es animarles como padres a fomentar a los niños que tengan buenos hábitos de estudio,
premiarlos, abrazarlos, ser pacientes con ellos porque cuando están pequeños están en proceso de aprendizaje. Y nosotros también tenemos que educar con el ejemplo. Si nosotros no sabemos gestionar nuestro propio tiempo, ¿cómo les vamos a pedir a ellos que lo gestionen? Entonces tenemos que nosotros también aprender para poder enseñarles a ellos. Abrazarlos, darle muchos besos y recordad que cada paso que deis para ayudar a vuestros hijos a organizarse y motivarse es un regalo para su futuro. Sois una pieza clave en su éxito. Y ya está. Muchas gracias. Y bueno, si tenéis alguna preguntita, voy a cerrar aquí y a cerrar esto. Sí, ¿te ha gustado? La verdad es que es muy útil, es muy práctica. Lo de los descansos activos, por ejemplo, eso se utiliza en las aulas, eso de... ¿Verdad? Para que se grabe y lo escuche. Para que se escuche en internet. Ponte la cámara de No. Tírate la cámara de mí. Sí, es que, a ver, perdona, aquí. Usar cámara, permitir, vale. Sí. No, que te estaba comentando que muy útil y muy agradable la charla, y luego que como docentes nosotros en los colegios ya estamos empezando a utilizarlo de los descansos activos, que hemos visto que más efectivo, en vez de estar las 2 horas y media que tenemos en la primera jornada de la mañana con ellos sin parar de trabajar, sí que trabajamos pues eso, unos 25-30 minutos y hacemos 5 minutos de descanso activo y volvemos a iniciar la tarea. Sí. Y funciona mucho mejor. Estupendo, sí. Nada, muy interesante todo, muchas gracias. Sí. Esto, cuando lo hacemos tipo taller, hacemos mapas conceptuales, hacemos el ejercicio, así que este es otro tipo de ponencia, pero más de tipo taller está interesante porque la gente practica, entonces es interesante. Hay muchas estrategias, muchas. Yo he traído las que yo utilizo. He dicho otras, por ejemplo, el tema de la memoria asociativa, que es verdad que alguna vez lo he podido utilizar visualizando algo, pero que lo utilizo muy poco, pero porque yo utilizo otro tipo de herramientas para memorizar. Yo prefiero decirlo en voz alta, en fin, pero cada persona tiene que conocerse, saber... hay gente que es más de moverse, hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva, hay gente que es más de tocar, de tacto, en fin. Entonces, conocerse y buscar cuáles son sus fortalezas y utilizarlas para el estudio. Entonces, pues, me alegra que te guste. Imagino que cualquier edad es buena para adquirir hábitos de estudio y aprender técnicas de estudio. Imagino que también si se hace gradualmente mejor, pero para un adolescente, 15, 16 años, que no tiene hábitos de estudio y no conoce técnicas eficaces, ¿por dónde empezar? ¿Y cuánto tiempo puede tardar en que su estudio, que su esfuerzo sea de resultados positivos? ¿Cómo es que dice el maestro Yoda en Star Wars? Dice, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, ¿no? Es decir, ponerse, es hacerlo, ponerse, empezar, pero de poquito. Si a lo mejor hay personas que le cuestan más empezar una tarea, la próxima semana, es que hoy no podía hablar de toda la información, pero la próxima semana, el jueves, dentro de 2 días, voy a hablar, la última charla es sobre atención y concentración. Entonces, voy a dar un adelanto. Hay personas, porque voy a enseñarles a hacer la curva de rendimiento. Entonces, hay personas que les cuesta iniciar. Empezar les cuesta por sus características, por todo. Entonces, o hay personas que no les cuesta, o hay personas que tienen de una vez, en fin.
conocerse. Entonces, saber cuál es mi curva de rendimiento, conocerme a mí mismo, saber qué tipo de estudiante soy, y entonces a lo mejor las personas que son, por ejemplo, más hiperactivas, les va a costar más estar 25 minutos sentados estudiando, entonces reducir más el tiempo. Entonces, empezar de poquito, empezar a lo mejor. Hay una técnica, que ahora se me escapa el nombre, que creo que la tengo por aquí, que son de 5 minutos. Es, ¿cómo se llama? Ahora lo busco. Es ponerse durante 5 minutos. Dice, voy a estudiar 5 minutos. Y tu cerebro se prepara para estudiar 5 minutos. Una vez tú te sientes, estudias 5 minutos, arrancas y ya continúas. Porque arrancar cuesta mucho, cuesta mucho. Entonces es simplemente que empiece ya de poquito. Segmentar el aprendizaje, coger una tarea, segmentarla por pequeñas unidades y empezar por 5 minutos, 10 minutos. Al principio habrá que darle mucha supervisión y después ir soltando. En la medida que él se vaya siendo autónomo, te darás cuenta que él solo ya tendrá una rutina, que lo coja como de hábito. Pero empezar desde ya. ¿Y técnicas de estudio, hay alguna recomendada más para según la edad o es cuestión de probar y que cada uno utilice la que mejor le venga? Hay muchas técnicas de estudio, hay técnicas para repasar, hay técnicas, pero también va en función de los objetivos, depende de lo que quieras. Si yo lo que quiero en el adolescente, si yo lo que quiero es aprenderme, el ejemplo de la tabla periódica, porque la tabla periódica es mucha información. Si yo lo que quiero es aprenderme la tabla periódica, evidentemente eso es memoria. Eso tengo que buscarme una forma de memorizarlo. Entonces, normalmente en los colegios los profesores no te embuten la tabla periódica de una sola. Van estudiándolo por elementos y ellos tienen su forma de enseñarla. Las tablas de multiplicar igual. No nos aprendemos las tablas de una sola. Todos los años nos vamos aprendiendo un poquito, despacito, primero la del 1, la del 2, la del 3, entonces poco a poco se va segmentando. Y también un poco depende de la edad. Hay niños que son más autónomos y hay niños que son menos autónomos. Entonces, evaluar tu niño, el nivel de autonomía que tiene y en función de eso también supervisarlo. Pero, ¿y qué asignatura? Porque a lo mejor no son todas las asignaturas, hay asignaturas que va bien y hay asignaturas en las que definitivamente va regular. Entonces, ¿cuáles son esas asignaturas que le está costando? Y en función de eso, mirar la estrategia. Puedes recordar, si quieres, que si alguien quiere hacer alguna pregunta, tanto en el chat de YouTube como en Google Meet, tienes que darle al botón de levantar la mano. Sí. Si hay alguien en el Google Meet o en el chat de YouTube que quiera hacer una pregunta, pues es ahora. A ver. Sí, vale, mira, ha levantado la mano Evaristo. Evaristo, ¿qué hago? Voy a abrir el micro, tú no toques nada, no toques. ¿Vale? Sí. Un momentillo. Vale. Dile que se puede abrir su micro y puede hablar. Evaristo, abre tu micro y puedes hacer la pregunta. Hola, ahora te escucho. Mira, mi adolescente conoce las técnicas de estudio que os he explicado, la repetición espaciada, el pomodoro, los esquemas, todo, porque se lo han contado en el instituto y además ha tenido sesiones con una psicóloga educativa y le ha explicado todo esto. Pero es enemigo de... ¿No me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Ahora mejor? Sí, sí. Bien. Sí, que es enemigo de llevar una agenda y de organizarse el tiempo. Él se sienta todos los días a una hora por la tarde, porque, bueno, es la hora de que tiene que sentarse, pero lo de organizarse y hacer un planning de trabajo para poder hacer la repetición espacial y todo eso, es que es imposible, es la guerra. Él tiene buenos resultados de esta manera, de altas capacidades, y tiene buenos resultados,
pero claro, conforme vaya avanzando en los cursos, va a necesitar tener ese conocimiento y esos hábitos, y no consigo, no hay manera de hacerlo. ¿Tú me podías dar alguna pista de cómo orientar esto? Bueno, lo que entiendo es que tu niño, pues lo que le cuesta es la parte de la organización, ¿no? Eso es. Bueno, todo es crear el hábito. Yo creo que el uso de las agendas, motivarlo, animarlo, estimularlo, recompensarlo y empezar por pequeñas rutinas. A lo mejor que haga demasiadas rutinas va a ser a lo mejor muy complicado, pero es como hablábamos ahora con el otro padre. Yo diría que empezar a crear pequeñas rutinas. Por ejemplo, cuando llegue del colegio, pues que se lave las manos, que meriende y que se siente a hacer los deberes. O sea, hacer como pequeñas rutinas. Cuando ya tenga consolidada esa rutina, pues agregarle una función más a esa otra rutina. Bueno, ahora, y que se ayude de su agenda. Ahora, hacerle un calendario y tal, y ahora, al principio tendrás que supervisarle más, porque a lo mejor hay niños que cuando esa rutina todavía la están aprendiendo, requiere mucha supervisión, pero poco a poco él mismo acabará aprendiendo y él solo lo hará haciendo. Yo te diría que empieces como creando pequeñas rutinas, pequeñas. Yo ya no sé en vuestra casa cómo lo tenéis organizado, porque hay niños que se quedan hasta las 5 de la tarde, otros hacen extraescolares, entonces ya esa parte no sabría cómo diseñártelo, pero si tú repasas la charla y ves las otras que hemos visto, allí habrá un poco de orientación de cómo organizarte a lo largo del día. Pero yo te diría que empieces de poquito, o sea, que no sea unas rutinas muy largas, sino pequeños cambios, pequeños, e irlo reforzando, irlo recompensando. Pero bueno, no me refiero a comprarle cosas, un abrazo, un premio, una palabra de cariño, todo eso va ayudando. La verdad que eso lo he intentado ya, y hemos hecho planning en la pared, he intentado agendas, pues intentar pequeños hábitos, introduciéndolos, pero me boicotea continuamente, como no estoy encima de él, los desecha. Entonces, mi idea es cómo hacerle entender a él que eso le va a ser necesario, porque le gusta estudiar y le gustan muchas asignaturas, eso, pero para él en su cabeza eso no hace falta. Claro. Bueno, a lo mejor es también maduración. Los niños van creciendo y van madurando. A lo mejor ahora te va a costar, pero dentro de un año, ¿cuántos años tiene? Tiene 14. Ah, bueno, ya está grandecito, la verdad. Pensé que era más pequeño. Pensé que era más pequeño. Bueno, hay adolescentes que les cuesta más arrancar, tener paciencia y ir aprendiendo, porque luego 14 te estará en cuarto de la ESO o tercero. En tercero. Tercero, cuarto de la ESO es difícil y luego pues viene el instituto o lo que escoja, FP o lo que quiera escoger, al final pues bueno, poco a poco van madurando. También puede ser un poco de maduración de parte del desarrollo. Pues mucho ánimo, intentar con pequeñas rutinas. Siempre hay que empezar de cero, de poquito, siempre de poquito. Venga, gracias. Gracias a ti por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Los adolescentes que están aquí, ¿qué tal? ¿Usáis técnicas? Hasta ahora no. ¿No? ¿Cómo repasáis las clases? Pues como siempre, o sea, yo abro los apuntes y lo voy estudiando, lo voy diciendo en voz alta, pero alguna técnica que has dicho aquí no uso.
Y si ahora yo te dijera cuál de las que has escuchado te llamó la atención y te gustaría implementarla, ¿con cuál te quedarías? Me gusta esa que has dicho de, no creo el nombre, pero la de asociar imágenes con lo que está estudiando. Ah, la de asociar, ¿no? La de Sí. memorizar con asociación, te llamó la atención. Bueno, pues mira, qué bien, está bien. ¿Y tú, qué utilizas técnicas? ¿Tú? Pues ¿Cómo te llamas? Asmae. Pues Asmae. no. Pues no, pero si hay alguna que utiliza de vez en cuando puede ser el pomodoro. ¿El pomodoro? Sí. Ah, muy bien. Puede tal vez ser 15 minutos de estudio y 10 o 5 de descanso, pero yo también intento alejar el móvil porque puede ser una distracción a la hora del Ah, estudio. mira, muy bien, muy bien. Y pues nada, Claro. también aparte de estudiar y repetirme las cosas de los apuntes. Y En poco voz alta, más, ¿no? Y sí, intentar hacer ejercicio asociado a lo que estoy estudiando, pues ya está. Muy bien. Y si te digo, bueno, ¿con cuál te quedarías ahora? ¿Cuál digo? Oye, voy a probar. Pues la de Freeman o la del pomodoro. Ah, mira, qué bien. La de Feynman, ¿no? Sí. Esa es muy útil. Yo me la digo mucho. La de repasar y decírmelo a mí mismo con palabras sencillas es súper. Yo la carrera la estudié así y el colegio al final también. Es muy útil. Bueno, pues muy bien, me alegra mucho. Bueno, pues... Ha levantado la mano Sergio. Ah, muy bien, Sergio. Ah, tú lo organizas, ¿no? Hola, Sergio, ¿qué tal? Se puede activar el micro. Ah, yo lo activo. No, que lo active, que lo active. Ah, activa el micro, Sergio. Hola, soy la mujer de Sergio, es que estoy con su... Vale, ¿qué tal? Hola, pues yo quería hacer una pregunta. Para empezar, yo lo que a la hora de estudiar, por mi parte, que le digo a mi hijo, no sé si eso funcionará o qué, es hacer pequeñas partes de los temas o pequeñas tareas y ponerme para cada uno un tiempo y empezar con las que voy a acabar antes. Le doy ese consejo, pero él, bueno, tiende a no hacerme caso porque, claro, tiene 14 años y entiendo que... Y no sé si es momento de empezar por las más fáciles o por las más rápidas de acabar. Pero, ¿cuál es la pregunta? Perdona. Sí, que si, digamos, el orden para coger todas las actividades que tiene, Ah. si es mejor empezar por las que sean más cortas y después más largas, o ir combinándolas, o darles un horario a cada una según Sí. cuando vaya, o es mejor que sea el mismo tiempo para todas. Sí, sí, te entiendo. Hay una cosa que voy a explicarla el jueves, pero lo voy a adelantar, si no puedes conectarte, y es la curva de rendimiento. Entonces, hay una forma de saberlo, que es la que yo voy a enseñar, pero te adelanto un poco, y es que si tú sabes, o tú o tu niño, que son personas que, o sea, digamos que hay como 3 etapas, ¿no? Como una etapa, voy a estudiar. Entonces hay una etapa de precalentamiento, luego la etapa de máximo rendimiento y una etapa ya en que ya estás cansado y el rendimiento va disminuyendo. Digamos que en términos generales están esas 3 etapas. Entonces, si tú eres una persona o tu niño es una persona que el precalentamiento, o sea, le toma mucho tiempo a arrancar y la máxima actividad es muy pasada en el tiempo, entonces yo diría que esa persona no puede empezar por las más difíciles, tienen que empezar por las más fáciles. ¿Por qué? Porque su máxima actividad no está al principio. Entonces hay personas que, por ejemplo, de una vez alcanzan su máximo rendimiento, entonces esas personas pueden empezar por las más difíciles porque no necesitan precalentamiento, entonces pueden empezar. Pero si tu niño es una persona que le cuesta mucho arrancar, entonces yo diría que empezar a estudiar por las más fáciles. Y si tú ves que él, a lo mejor, después de precalentar, luego sí que estudia, pues que continúe con las más difíciles y luego, cuando ya está un poquito más cansada, pues las que no son tan difíciles. Es decir, si a él le toma mucho tiempo arrancar, que no empiece por las más complicadas, sino que empiece por las más fáciles.
Si es una persona que, al contrario, es una persona que de una vez se sienta y enseguida abre la libreta y tiene máximo rendimiento, pues sí. Sería más o menos eso, o sea, mirar cuál es su rendimiento y dónde tiene su máximo rendimiento. Si le toma 5 o 10 minutos arrancar y enseguida tal, pues puede empezar por las más facilitas mientras coge el ritmo y luego continuar con las más difíciles y luego cuando ya está más cansada, pues las que no son ni fáciles ni difíciles, ni término medio. ¿Me sigues? Vale, gracias. Gracias. Nada. ¿Más preguntitas? ¿En la web? ¿Ya está? Bueno, pues ya está. Muchas gracias por venir. Sí, ya está. Ah, ¿me cierro aquí? Una pregunta más. Ah, Escucha. sí. Me ha resultado muy curioso cuando has dicho que hay personas pues, que aprenden a través del visual, auditivo, y mi hijo tiende mucho a moverse porque le gusta bailar y se le da muy bien. Entonces, hay veces que cuando le estoy preguntando la lección va como moviéndose. Yo siempre le digo, siéntate y estate quieto. Entonces, no sé si a lo mejor es preferible que aplique el trabajo motriz a la hora de memorizar, no lo sé. Sí, mira, imagínate que mi hijo mayor, ya ahora es un adolescente, pero cuando estaba pequeñito, de pronto un día llegó y dijo, mira mamá, me estoy aprendiendo las partes del ciclo reproductivo de los seres vivos, ¿no? Que ahora no es como antes, nacen, crecen, se reproducen, ahora es distinto. Y lo hizo con el movimiento y yo dije, hijo, ¿y eso te lo enseñaron en el colegio? Y dice, no mamá, me lo he aprendido yo. O sea, se lo aprendió con movimientos, nace, no sé qué, no sé cuándo, y se lo aprendió así, él solo, con el movimiento. Y yo diría que lo dejaras, o sea, hay niños que les cuesta quedarse quietos, o sea, como si una persona está triste y tú le dices, ánimo, o sea, no depende de la persona, o sea, a veces es que hay niños que son muy... Entonces simplemente dejarlo, que él descubra su forma de aprender, su forma de estudiar y que utilice sus fortalezas. Y si es una persona que le gusta todo el tema del movimiento, es un tipo de habilidad kinestésica, que ya no se llama inteligencia, antes se le decían inteligencias, no sé qué tipo de inteligencia, en realidad son habilidades. Es una habilidad que tiene y que explore su potencial, diría yo. Gracias. Nada. Si quieres antes de cerrar, recuerda que están todas las charlas disponibles en el canal. Ah, es verdad. La próxima semana, tengo el tema de la próxima semana. Este jueves, dentro de 2 días, va a haber otra charla, la mía, la última, que es sobre atención y concentración. Voy a hablar un poco de cómo va el tema de la atención, voy a hablar un poquito de funciones ejecutivas y todo eso. Y sobre todo estrategias para los padres, porque estas son charlas para los padres. El jueves a esta misma hora os conectáis por YouTube o por Meet y ahí podéis seguirla. Y en la página, en el canal, están las otras charlas allí sobre autonomía, sobre acompañamiento y bueno, esta es un recurso más para los padres. Y ya está, entonces, bueno, os agradezco muchísimo que estuvierais aquí y que la pasarais bien. Yo también me la he pasado muy bien y bueno, adiós. Sí.